Hay noches en las que el cuerpo parece recordar algo que la mente olvidó. Una sabiduría silenciosa que trabaja en lo profundo cuando por fin dejas de empujar. Esta es una de esas noches. No te pido esfuerzo. Te pido presencia. No te pido fe ciega. Te pido que suspendas la prisa, que respires despacio y que permitas que una instrucción amorosa se imprima donde verdaderamente importa. Si permaneces conmigo hasta el final, tendrás en tus manos un gesto, una frase y un sentimiento que, combinados, sellan un estado interno capaz de prolongarse durante el sueño como una corriente subterránea que te sostiene. No lo revelaré aún. Es la pieza maestra. Primero prepararemos el terreno para que, cuando llegue, encaje con la naturalidad con la que el corazón encuentra su propio pulso. Siente esto. Hay un punto en la noche en el que la vigilancia inútil cae por su propio peso y la respiración se vuelve lisa, como un río sin piedras. Ese punto no se alcanza empujando, se alcanza cediendo. Cediendo la necesidad de controlar cada detalle. Cediendo la costumbre de revisar síntomas. Cediendo la ansiedad de querer resultados antes de aprender el lenguaje del cuerpo. Esta es la premisa. Cuando la emoción adecuada se encuentra con la intención correcta, el organismo escucha. Y cuando escucha, reorganiza prioridades. No porque lo ordenes desde el pensamiento, sino porque reconoce un patrón de coherencia que le es familiar desde siempre. Quiero que esta experiencia sea tuya, no un argumento más en tu cabeza. Por eso, antes de cualquier técnica, vamos a invocar el estado desde el que todo lo demás se vuelve fácil. Ese estado no tiene nombre complicado. Se siente como una gratitud sin objeto, como una ternura que no necesita motivo, como la paz humilde que aparece cuando dejas de pelear con lo que eres. Allí empieza el verdadero trabajo. No necesitas ver luces, ni oír nada extraordinario. Necesitas permitir que el silencio haga su parte. Y el silencio, cuando se le da sitio, ordena. Imagina que estás sentado frente a una puerta entreabierta. De un lado, el día con sus listas, su ruido, sus pendientes. Del otro, una habitación en penumbra donde todo es lento, amable, profundo. No vamos a atravesar esa puerta corriendo. Vamos a traspasarla con un paso que apenas deja huella. El cuerpo entiende ese paso. Los hombros lo entienden y caen. La mandíbula lo entiende y suelta. La lengua lo entiende y descansa en el paladar como si por fin hubiera encontrado su lugar. Nada en ti está obligado a cambiar de golpe. Todo en ti está invitado a recordar. Hay palabras que se dicen para llenar vacíos y hay palabras que se dicen para abrir espacio. Las que escucharás aquí son de la segunda clase. Te acompañarán como quien toma una mano en la oscuridad. No para arrastrarte, sino para que te acuerdes del camino. Y si te quedas hasta el cierre, recibirás la instrucción que convierte este acompañamiento en un programa nocturno. Un encendido suave, que el subconsciente continúa cuando la mente consciente se retira. Ese cierre es deliberadamente tardío, no por capricho, sino porque la clave final solo funciona cuando el estado está maduro. Quizá te preguntes por qué funciona. La respuesta es más sencilla de lo que crees. El cuerpo no distingue entre un estado sentido con plenitud y una escena vivida hace tiempo. Obedece al patrón que más repites. Si esta noche le ofreces un patrón de calma, gratitud y dirección clara, lo tomará, no por magia, sino por diseño. Y si además lo sellas con una afirmación identitaria dicha desde el corazón, no desde la carencia, y con un gesto que el sistema reconoce como señal de continuar, ese patrón se mantiene más allá de tu vigilia. De eso se trata. De sostener lo correcto el tiempo suficiente para que el resto se ordene solo. No te prometo fuegos artificiales. Te propongo algo más valioso. Evidencia íntima. Esa evidencia que se siente al despertar cuando hay un matiz distinto en el ánimo. Una claridad que no pide permiso. Un descanso que no necesita justificarse con horas. No la busques con lupa durante la práctica. Invítala como quien abre la ventana antes del amanecer.
llega sola cuando no la persigues. Y para que llegue, vamos a encender una brújula dentro de ti, una dirección que el cuerpo pueda seguir sin confusión mientras duermes. Respira ahora, despacio, como si pudieras medir el tiempo con el pecho. Inhala y deja que el aire sea más que aire, que sea permiso. Exhala y deja que el cuerpo entienda que está a salvo. A partir de aquí, cada palabra será una piedra suave en el lecho del río. Y el río hará lo que los ríos saben hacer: avanzar. No importa cuántas veces te hayas sentido frenado, esta noche vamos a enseñarle a tu sistema una ruta que no depende del ánimo del día ni de la lista de pendientes. Depende de algo más hondo y más antiguo: tu capacidad de habitar un estado y de sostenerlo el tiempo suficiente para que se vuelva tuyo. Recuerda esto mientras avanzamos. No estamos forzando una transformación, estamos permitiendo un retorno. Hay una diferencia. Forzar agota, permitir nutre. Forzar exige resultados inmediatos. Permitir confía en el tiempo perfecto de lo que germina bajo tierra. Lo que vas a escuchar no te pide que creas ciegamente, te pide que pruebes, que lo hagas con honestidad, con consistencia, con esa amabilidad firme que se tiene con lo importante. ¿Y lo importante? Esta noche eres tú, respirando en paz mientras una dirección silenciosa se imprime por dentro. Al final de este recorrido, te entregaré la pieza que todo lo vuelve funcional. Una secuencia corta, precisa, casi secreta por su sencillez, que algunos pasan por alto y por eso no obtienen continuidad. Esa secuencia es la frontera entre entender y encender, entre desear y poseer, entre practicar y consolidar. La guardo para el cierre porque merece un terreno preparado. Cuando llegue, lo sabrás. Mientras tanto, deja que la mente se desinfle, que el pecho se vuelva nido y que la noche te encuentre con la lámpara encendida dentro. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo verdadero. Si te distraes, vuelves. Si dudas, respiras. Si te impacientas, recuerdas que la prisa es ruido y el ruido no gobierna aquí. Aquí gobierna la suavidad con propósito. Y bajo esa suavidad, los procesos que te sostienen encuentran un cauce. Permite que suceda. Yo te acompaño palabra a palabra hasta el umbral donde la instrucción final se pronuncia y el resto se encarga solo. Y ahora, sin romper este silencio que ya comienza a formarse, vamos a delinear el marco que hará comprensible lo que vas a sentir. Una manera clara de nombrar lo que guía, de reconocer lo que se enciende y de preparar la casa para que la noche haga su trabajo. En la siguiente parte, abrimos esa puerta con calma y cada detalle tendrá su lugar. Y si en la penumbra serena que ya comenzaste a habitar percibes cómo el cuerpo agradece el permiso que le has dado, entonces comprendamos con calma y profundidad qué es lo que guía este proceso silencioso por dentro, cómo se nombra lo que te conduce y por qué. Precisamente esta noche, la instrucción que sembrarás puede echar raíces más hondo que en cualquier otro momento del día. Porque lo que aquí llamaremos guías de luz no es una superstición ni un recurso poético aislado, sino la forma más amable y precisa de entrenar tu atención para que el sistema nervioso reconozca una dirección, la mente se pliegue a una emoción adecuada y el cuerpo responda con ese lenguaje antiguo que siempre estuvo disponible cuando la prisa no mandaba. Y por eso te pido que lo leas con el corazón abierto y con la respiración lenta. Porque lo que ahora te contaré no es teoría colgada en el aire. Es una práctica viva que aprenderás a pronunciar desde dentro. Cuando nombro guías de luz, estoy nombrando un modo de mirar. Un rayo interno que recorre espacios que muchas veces descuidamos porque el día nos desordena. Estoy nombrando tu propia imaginación disciplinada al servicio del bienestar. Esa imaginación que no se entretiene en fantasías que agotan, sino en imágenes que organizan. Como cuando un amanecer va iluminando de a poco la habitación y cada cosa reaparece en su lugar sin que tengas que mover ni un dedo. Así actúan estas guías cuando las convocas con ternura y firmeza.
bajando por tu coronilla como una caricia tibia que no exige pruebas, y sin embargo, ofrece señales suaves. Porque la señal no es un espectáculo que interrumpe, es un matiz. El afloje de la mandíbula, la respiración que se vuelve tela, el pecho que deja de empujar y empieza a sostener. Y en ese sostén, el cuerpo empieza a escuchar con más atención de la que imaginas, porque lejos de la estridencia la biología trabaja mejor. Y esta noche no vienes a forzarla, vienes a facilitarle el camino. Sé que hay quien busca nombres complejos para entender lo sutil, y a veces esos nombres ayudan, pero hoy no los necesitas, porque a tu sistema le basta con 3 condiciones que vamos a cuidar como si fueran 3 velas protegiéndose del viento. La primera es el foco, que es como decir, ahora. Miro aquí adentro y me quedo. La segunda es la emoción adecuada, esa gratitud sin objeto que pesa dulce en el pecho y le dice al cerebro, no hay amenaza. La tercera es la intención clara, que no suplica ojalá, ni persigue con ansiedad, sino que declara con legitimidad, ya es en mí. Y cuando esas 3 velas arden juntas, lo que llamamos guías de luz encuentra la columna como un cauce natural y desciende sin prisa, posándose en cada vértebra, visitando cada centro, entregando una instrucción simple que el cuerpo entiende. Aquí hay permiso para reparar. Y como toda reparación profunda ocurre mejor cuando nadie está gritándole a la madera qué clavo debe hundirse primero. Tú harás lo que el buen artesano hace al final de la jornada. Prepararás el taller, apagarás el ruido, dejarás un plano claro sobre la mesa y susurrarás una frase que solo el maestro sabe leer cuando no lo miran. Hay un instante en la noche en el que el pensamiento se cansa de vigilar, y ahí, justo ahí, es cuando estas guías hacen lo mejor de su trabajo, porque el tránsito de la vigilia a ese preludio del sueño donde la mente baja volumen no es un apagón brusco, es un atardecer interior. La claridad se desatura y la evaluación se reduce. Entonces los patrones que propones con delicadeza se depositan como semilla en tierra húmeda. Por eso te pedí al final de la parte anterior, que no corras ni quieras saltar al cierre donde te daré el sello definitivo. Porque ese sello necesita tierra removida con paciencia, una tierra donde la emoción no esté apurada y el foco no esté saltando de rama en rama. Y lo extraordinario de esta alquimia es que no te exige músculos de voluntad hercúleos. Te pide constancia suave, te pide regresar una y otra vez al interior, como quien vuelve a casa y deja las llaves en el mismo lugar para que mañana no haya dudas. Y en ese hábito el sistema aprende la ruta, se acostumbra al gesto, reconoce la música. Cada noche trae consigo su propio clima y tú no tienes que pelear con él. Solo tienes que presentarte. Porque incluso en las noches inquietas, la guía desciende si tú desciendes con ella. Y si esta imagen te ayuda, guarda la siguiente en el bolsillo del corazón. Piensa en una gota luminosa que se posa en la coronilla y con cada exhalación resbala apenas un tramo, como si marcara un ritmo lento y perfecto. Coronilla, nuca, la zona detrás del corazón donde tantas cargas se guardan en silencio. La columna baja, el sacro que suele olvidar la ternura. Y si en el recorrido aparece un pensamiento que intenta negociar o medir, dale un asiento cómodo a un costado y dile con cariño que hoy no está al mando, que puede mirar sin opinar, porque toda práctica que transforma se vuelve poderosa cuando aprendes a no discutir con cada nube que pasa. Y tu nube preferida, lo sabes, es revisar, revisar, revisar. Pero hoy no revisas resultados a mitad de camino. Hoy siembras y proteges la siembra. Hoy diriges y confías. Y si sientes que la palabra luz te distrae porque crees que deberías ver algo que no ves, cambia la palabra por calor, por respiración que baja, por agua tibia. Incluso quítale el nombre del todo y quédate con la sensación de algo amable moviéndose por dentro, con la misma inevitabilidad con la que la noche entra en la ciudad. Porque lo importante no es el término, es la obediencia del sistema a una secuencia simple. Primero el corazón indicando estamos seguros. Luego la atención recorriendo estamos presentes.
Por último, la instrucción que pronunciarás más tarde diciendo, ahora continúa tú mientras duermo. Y todo esto opera porque a ese nivel, tu biología responde al estado de tus emociones mucho más que a la precisión de tus palabras. De modo que si la emoción correcta está encendida, la frase será un molde, un recipiente donde esa emoción se vierte y toma forma. Déjame contarte algo que suele cambiar la forma en que muchos viven esta práctica desde la primera noche, y es entender que no estamos intentando convencer a un juez severo de que nos conceda un deseo. No estamos suplicando benevolencia a una fuerza externa. Estamos dirigiendo con ternura y claridad la parte más inteligente de nosotros, esa que organiza, repara y renueva cuando no estamos interfiriendo con juicios constantes. Por eso hablo de guías y no de empujones, porque la guía no grita, sugiere, no impone, conduce, y lo hace a través de la experiencia sentida, no de la teoría. Por eso ahora te invito a traer a la memoria un momento en que te sentiste confiado sin grandes razones, una escena pequeña donde la vida se sintió suave. Tal vez una mañana de sol simple en la cocina, tal vez el olor a libro nuevo, tal vez la risa de alguien querido. Y sostén esa textura emocional en el pecho como sostendrías una taza tibia con ambas manos, sin apretarla, porque esa textura es el combustible que estas guías usan para bajar. Y sin ese combustible, la visualización se queda seca, se vuelve dibujo sin tinta. Y aquí la tinta es emoción elevada, tranquila, agradecida. Quiero también que te quites del hombro el peso de la expectativa infantil que pide fuegos artificiales cada 5 minutos para creer que algo funciona. Porque el cuerpo se enamora de lo que puede repetir sin agotarse. Y las cosas que pueden repetirse sin agotarte son las que comulgan con tu ritmo biológico. Por eso la guía que proponemos es lenta y gozosa. Porque lo lento no significa perezoso, significa profundo. Y lo gozoso no significa ruidoso. Significa amable, significa estar a gusto en tu casa interior. Y esa sensación de estar a gusto es la primera señal certera de que estás en el carril correcto, incluso si afuera hay viento. Incluso si hoy tu día fue áspero. Aquí adentro gobierna otra ley, la ley del estado elegido sostenido el tiempo suficiente. Así que deja que el aire te haga más grande por dentro al inhalar y más liviano al exhalar. Y observa cómo sin espectacularidad alguna el pecho se ensancha. Los hombros aceptan la gravedad como un abrazo, y la lengua se acuesta en el paladar superior como si por fin encontrara su almohada. Sé generoso contigo mientras aprendes. Entiende que una práctica así no pide perfección, pide repetición honesta. Y si ahora mismo asoma una pregunta sobre cuánto tardarás en notar algo, mírala de frente con cariño. Y dile que aquí nos medimos al despertar, no durante la siembra. Aquí la verificación llega con la luz de la mañana, cuando el ánimo se siente distinto, aunque todo lo demás en la agenda sea igual. Cuando una claridad nueva se abre camino entre los viejos hábitos como una enredadera terca, y aunque parezca poco, ese poco es la grieta por donde entra un mundo. Y yo te prometo que si proteges esa grieta con cariño, si la riegas 7 noches con esta guía que desciende, algo dentro de ti se reacomoda y ya no vuelve a su desorden anterior del mismo modo. Porque la experiencia directa tiene una autoridad que ninguna explicación reemplaza. Permíteme decirlo de otro modo para que se asiente aún más. Lo que estamos haciendo es educar la atención a viajar desde el pensamiento suelto hacia la sensación encarnada, porque el pensamiento suelto comenta, pero la sensación encarnada ordena. Y la guía de luz que desciende es el carril por donde bajas del comentario a la orden, del ruido al pulso, del ojalá al ya es. Y cuando ese viaje se vuelve familiar, te bastará apoyar la palma en el corazón, hacer una inhalación silenciosa y el cuerpo reconocerá la consigna, como un músico que, al oír 2 notas, ya sabe en qué tono están. Y esa familiaridad es oro, porque reduce fricción, porque reduce duda, porque te permite entrar en estado aun cuando la cabeza esté llena de papeles, y esa es la diferencia entre un recurso bonito y una herramienta real, que la herramienta te sirve cuando no estás en tu mejor día,
porque sabe guiarte aun si tú no estás tan fino para guiarte a ti mismo. Tal vez ahora te preguntes si necesitas ver la luz o si basta con sentirla. Y te digo que ver es un regalo, y sentir es suficiente. Que escuchar tu respiración hacerse redonda, notar el peso agradable de los párpados, percibir el latido como un metrónomo calmo y el calor discreto que se enciende en el bajo vientre son más que señales, son puertas abiertas. Y si en algún punto del recorrido aparece una incomodidad vieja, un nudo que el cuerpo recuerda, no lo combatas ni lo disimules. Colócale al lado la guía como quien acerca una vela a una esquina oscura. Quédate un poco más acompañando con paciencia. Y luego deja que la corriente siga bajando. Porque no viniste a desarmar todo en una noche. Viniste a mostrarle al sistema que hay un modo de atravesar, no de evitar, y el atravesar sin violencia es lo que entrena, y lo entrenado se queda. Y para que este mapa sea tuyo, para que no dependa de mí ni de ninguna voz externa, vamos a establecer desde ahora el gesto que el cuerpo reconocerá como un timbre suave. Ese gesto simple que más tarde se convertirá en parte del sello. Apoya con delicadeza la mano derecha sobre el corazón y permite que la palma escuche. Sí, que escuche. Porque la palma también tiene oídos. Y esos oídos son la propia sensibilidad con la que registras el calor del pecho y su expansión. Y si te sirve, deja que el pulgar roce apenas la clavícula y los dedos apunten hacia el lado izquierdo, como indicando la puerta por la que entrarás cada noche, de forma que, con el tiempo, bastará ese contacto para que el cuerpo haga silencio sin pedirte permiso. Y en ese silencio la guía seguirá descendiendo, incluso si te duermes en el camino. Porque a eso apuntamos. A que el programa siga cuando la mente se retira. Te he hablado mucho y sin prisa porque quería que esta comprensión fuese más que una idea. Quería que fuera un clima. Y si ya lo percibes, si ya notas en el pecho esa densidad amable de la que hablábamos, estamos listos para ir un paso más. Porque ahora que sabes qué es lo que guía y cómo se siente su descenso, ahora que tu cuerpo reconoce el gesto y tu mente se ha rendido un poco, vamos a explicarte por qué precisamente la noche ofrece el mejor laboratorio para que todo esto se consolide. ¿Y qué ocurre en ese umbral previo al sueño que hace que el plano interno se imprima con tanta eficacia? Y quiero mostrártelo con palabras sencillas y con la misma delicadeza con la que caminarías en una casa donde alguien duerme, de manera que lo entiendas sin esfuerzo, lo recuerdes sin apuntes y lo conviertas en una certeza que podrás invocar cuando el día quiera apurar. Y por eso, sin romper este estado, avanzamos hacia ese entendimiento profundo de la noche como laboratorio. Porque en lo que sigue comprenderás por qué tu biología ama este lenguaje lento y cómo aprovechar ese favor natural para que, cuando llegue el momento del sello, todo encaje como si hubiese sido hecho para ti desde siempre. Y ahora que ya sientes el clima interno que necesitamos, entremos con la misma delicadeza con la que uno empuja una puerta para no despertar a quien descansa y comprendamos por qué la noche es ese laboratorio perfecto donde la mente consciente se hace a un lado. El ruido baja la cabeza y la inteligencia profunda toma asiento al centro, porque en el tránsito entre la vigilia y el sueño se despliega una orquesta silenciosa que reorganiza ritmos, atenúa la vigilancia innecesaria y vuelve más maleable la frontera entre lo que piensas y lo que sientes. Y justo ahí es donde un estado bien elegido deja de ser un anhelo y se comporta como una instrucción, como un plano claro que el cuerpo obedece con la misma fidelidad con la que obedece a la gravedad. Porque así como no dudas de que un río buscará siempre su cauce, tampoco deberías dudar de que una emoción elevada sostenida en el pecho encontrará su cauce en la fisiología cuando el juicio afloja y el comentario mental se convierte en murmullo que ya no manda. Y por eso te pido que observes sin apuro cómo, al acercarse la noche, la respiración cambia su gramática, la vista afloja su necesidad de enfocar, la temperatura del cuerpo busca una meseta tibia y constante, y la mente, cansada de contar pendientes, acepta por fin una verdad antigua, que hay procesos que no necesita vigilar para que sucedan bien,
que hay tareas que se ejecutan mejor cuando su voz se calla, que hay orden que solo aparece cuando lo dejas hacer. Imagina por un momento que la noche es una gran mesa de trabajo en la que depositas tus herramientas al final de la jornada, y sin embargo, no todas las herramientas se retiran. Algunas quedan encendidas a baja potencia porque saben que lo más fino se lija cuando nadie exige resultados inmediatos. Y es ahí donde la práctica que estamos instalando se vuelve poderosamente eficaz, porque aprovecha la inercia natural del descanso para no pelear con el día, sino para domesticarlo desde adentro. Como si al caer la tarde pudieras poner un director nuevo al frente de la orquesta, y ese director tuviera una consigna diferente, menos estridente, más exacta. Una consigna que dice: hoy no evaluamos, hoy habitamos. Hoy no revisamos síntomas, hoy encendemos una emoción y la dejamos latir. Hoy no medimos la ruta a mitad de camino, hoy dejamos que el camino haga su trabajo. Y cuando estas frases dejan de ser ideas y se vuelven aire que respiras, algo en tu sistema aprende que puede bajar la guardia sin perderse, que puede soltar el control sin desmoronarse, que puede confiar sin caer en ingenuidad. Y justo ese aprendizaje es el que la noche enseña mejor que cualquier otro momento, porque el día pide acción y explica, pero la noche integra y calla. Y en la integración ocurre lo que el esfuerzo no consigue: continuidad. Quiero que sientas esta continuidad no como un concepto, sino como una textura que se reconoce en el cuerpo. Porque cuando la mente entra en el pasillo suave que lleva del beta del día a una calma más lenta, el pecho deja de ser tambor y se convierte en cuna, la espalda deja de ser muro y se vuelve hamaca. El estómago deja de reclamar y se aquieta como un lago al que por fin se le apagan los motores. Y en ese aquietarse la imaginación no tiene que empujar, tiene que sugerir. Por eso esta práctica no te pedirá jamás que fuerces visualizaciones cinematográficas, ni que midas sensaciones con regla. Te pedirá que invites y que, una vez invitado, el cuerpo haga su parte. Porque la invitación correcta en el momento correcto es un contrato de buena fe entre tus capas. Y la noche, que conoce el idioma de la inercia serena, firma encantada cuando percibe coherencia entre lo que sientes, lo que afirmas y lo que haces con tu respiración. Y si alguna vez te has preguntado por qué ciertas noches, incluso sin practicar, amanece una claridad que no explicas, entiende que tu sistema ya conoce esta ley. Solo necesita que le des un cauce repetible para que esa claridad no sea azar sino hábito. Y eso es exactamente lo que estamos trazando. Hay quien teme a la noche porque confunde silencio con vacío y quietud con abandono. Pero la noche bien habitada es lo contrario de la ausencia, es presencia sin fricción, es atención sin ansiedad. Es el lugar donde lo esencial no compite por hablar más alto porque no hay competencia, hay escucha. Y cuando entrenas tu atención para llegar a ese tramo de escucha, con la emoción correcta encendida y una intención breve y clara, lo que sucede es casi siempre lo mismo aunque adopte formas distintas. El cuerpo registra el permiso, el sistema baja ruido de fondo, la secuencia de reparación encuentra espacio, y tu conciencia, aun si no recuerda sueños ni moviolas nocturnas, amanece con señales discretas y preciosas, como si la casa hubiese sido ordenada mientras dormías y tú supieras al despertar que alguien pasó por el salón y enderezó los cuadros torcidos, porque algo se endereza cuando no frenas su enderezarse. Y por eso insistimos tanto en el no revisar durante la práctica, porque el revisar es un dedo que prueba la pintura fresca y deja huella. El revisar es el jardinero impaciente que desentierra la semilla para ver cómo va. El revisar es un amor nervioso que pregunta cada 5 minutos, ¿estás? Y no deja que el otro respire. Así que esta noche eliges otro amor, el que confía y sostiene, el que sabe decir ahora tú, y se acuesta sin miedo porque la casa está en manos sabias. Sé que quieres entender y está bien, por eso traduzco lo invisible a ejemplos que puedas tocar, como cuando aflojas la mandíbula y de inmediato el cuerpo recibe el mensaje de que no hay pelea, como cuando la lengua descansa en el paladar, y el nervio que custodia tu estado de alerta lee ese gesto como señal de puedes bajar la guardia.
como cuando apoyas la palma sobre el corazón y la piel reconoce esa presión mínima como un abrazo y, al reconocerlo, llama a la calma al resto de la estructura. Y todo esto que parece poético es profundamente concreto. Porque la biología no necesita poesía para obedecer, necesita consistencia. Y la consistencia llega cuando lo que haces se puede repetir. Por eso el laboratorio nocturno ama los procedimientos cortos y precisos. Ama los gestos que no cansan. Ama las frases que no enredan. Ama las emociones que no agotan. Ama los ritmos que no violentan. Y a esa gramática nos estamos ajustando juntos. Cada palabra que te digo intenta parecerse a ese ritmo para que la mente no tropiece al querer controlarlo todo. Te pido que recuerdes también que el día entrena otra cosa. Entrena la ejecución y la respuesta rápida. Y ambas son necesarias. Pero la noche entrena la continuidad y la reparación. Y cuando traes a la noche una intención bien formulada, lo que haces es poner el mejor de los planos sobre la mesa de trabajo que funciona sin tu supervisión. Como si en mitad de un taller quedaran preparadas piezas, lijas, aceites y notas, y, al volver por la mañana, encontrases las superficies satinadas, la madera bebiendo lustre, la junta ajustada, y tú no supieras decir a qué hora exacta ocurrió, solo sabrías que dejaste todo listo para que ocurriera. Por eso hoy vas a aprender a dejar listo ese plano, a dejar lista esa emoción, a dejar listo ese gesto, para que cuando te entregues al sueño el equipo de noche, continúe donde tú lo dejas. Y cuando digo equipo, me refiero a esa coordinación silenciosa de sistemas que te habitan y que saben de sobra cómo ordenarse cuando no compites con ellas por el volante. Si ahora mismo notas que una parte de ti quiere apurar, que otra duda, que otra se distrae, acércales una silla a cada una, siéntalas alrededor de una mesa redonda interior y dilo con una simpleza que no admite pelea. Esta noche no vamos a convencer a nadie. Esta noche vamos a practicar. Esta noche vamos a respirar de un modo que el cuerpo entiende, a sentir de un modo que el corazón confirma, a declarar de un modo que la mente no contradiga. Esta noche vamos a permitir que el silencio haga su trabajo. Y permitir es un verbo activo, no pasivo. Permitir es un arte, porque requiere sostener sin invadir, observar sin invocar comentario, validar sin amplificar ruido. Y aunque ahora parezca mucho, te aseguro que cuando lo instalas en el cuerpo se vuelve la cosa más natural del mundo, la más económica en términos de energía, la más amable en términos de trato contigo. Y como todo lo que vale, necesita repetición. Por eso la noche es escuela y hogar a la vez, porque repites y perteneces, estudias y descansas, aprendes y olvidas. Y en el olvidar consciente hay un descanso que no sabías que necesitabas. Y te lo diré con más imágenes para que se quede puesto en la memoria. La noche es una costurera fina que remata hebras sueltas. Es un bibliotecario que reubica libros en su estante correcto. Es un jardinero que riega por goteo en la raíz y no despilfarra la manguera en hojas. Es un músico que afina las cuerdas cuando el teatro está vacío. Es un mar que en pleamar recoge las basuras del puerto y devuelve la lámina limpia al amanecer. Y lo único que te pedimos para que toda esta maquinaria funcione con especial precisión es que le entregues 3 ingredientes al cerrar los ojos. Un estado emocional que declare seguridad, un plano sencillo para que sepa por dónde empezar y un sello breve para que el trabajo no se detenga en la primera curva del sueño. Y sé que deseas ese sello ahora mismo, pero te hago una promesa que cumplo. Cuando te lo entregue, lo reconocerás como si ya lo hubieses dicho alguna vez, como si viniera de un lugar familiar, porque en realidad viene de ahí, de ese saber antiguo que siempre estuvo. Solo necesitaba que le hicieras espacio. Hay otra razón por la que la noche es el laboratorio ideal, y es que te enseña a soltar sin dejar de dirigir, que parece una paradoja y, sin embargo, es el corazón de esta práctica. Porque dirigir sin soltar es control, y soltar sin dirigir es abandono. Y aquí buscamos una síntesis donde tú enciendes el estado, trazas la ruta, entregas la consigna y luego sueltas las riendas con la confianza del buen capitán,
que sabe que el viento y la corriente harán su parte si las velas están bien dispuestas. Y esa disposición es la que cuidas en los minutos previos a dormir, cuando apagas la pantalla a tiempo, cuando te sientas derecho un momento y le regalas al cuerpo 3 olas lentas de respiración, cuando eliges una memoria de gratitud que no te agite sino que te asiente, cuando le dices a la casa interna, buenas noches, con la palma en el corazón, porque ese buenas noches no es una cortesía, es un interruptor que el sistema aprende a reconocer. Y cuanto más claro lo marcas, más rápido lo activa. Y entonces la noche ya no es tierra de nadie, es tu taller preferido. Permite que lo diga también desde la parte más práctica de ti, la que quiere instrucciones claras. Cada noche existe una ventana, a veces breve, a veces generosa, en la que el estado que instalas antes de cruzar el umbral del sueño se perpetúa por inercia. Y si en esa ventana logras que tu cuerpo perciba seguridad, tu corazón emita una emoción elevada sin objeto, y tu mente pronuncie una intención en presente que no suene a deseo sino a identidad, la trama que sostiene tus funciones nocturnas incorpora ese patrón como telón de fondo. No te pido que me creas, te pido que lo pruebes y que te escuches al despertar. Porque ahí es donde se escribe la evidencia que te interesa, no en gráficos ajenos, sino en el ánimo con que abres los ojos, en la facilidad con que inhalas hondo antes de ponerte de pie, en el modo en que tu primer pensamiento es menos ruidoso, más amable, más disponible, y aunque al principio todo sea sutil, la sutileza es exactamente el territorio donde las transformaciones verdaderas se asientan. Porque lo que llega demasiado fuerte se va igual de fuerte, y lo que llega suave se queda. Y si mientras lees esto percibes que el cuerpo ya empieza a aprender la música, entonces estamos listos para el paso siguiente, porque un laboratorio potente requiere un entorno bien dispuesto, y aunque no te pediré velas ni rituales complicados, sí te pediré que vuelvas tu habitación un santuario sencillo donde cada elemento diga, puedes descansar. Donde la luz no discuta con tus ojos, donde los objetos no te pidan atención a gritos, donde el teléfono no sea un sirviente insolente que interrumpe la casa, donde la temperatura diga, te abrazo y no te distraigo, y sobre todo, donde tú sepas exactamente cómo gastar los primeros 8 minutos que abren la práctica, porque esos 8 minutos que parecen poca cosa, son la llave que le dice a tu sistema, hoy también lo haremos. Hoy también recordarás. Hoy también te acompaño. Y como quiero que esta llave sea tan tuya que la puedas girar incluso con los ojos a medio cerrar, en la siguiente parte te mostraré cómo preparar ese santuario con la precisión amorosa de quien pone la mesa para alguien muy querido. Cada gesto tendrá su tiempo. Cada respiración tendrá su lugar. Cada palabra sabrá cuándo entrar. Y cuando termine, el cuarto entero será un aliado de tu silencio. Así que respira una vez más, deja que el pecho se haga amplio. Y ven conmigo a preparar el espacio donde la noche hará lo que mejor sabe hacer. Antes de abrir la puerta del trabajo fino, necesito que tu habitación deje de ser un escenario de interrupciones y se convierta en un santuario deliberado. Un espacio que le hable al sistema en el idioma que entiende. Señales claras de seguridad. Simplicidad que no demanda atención, temperatura que invitas a sentarse, oscuridad que no ahoga, silencio que no intimida y lo más importante, un orden pequeño que, sin solemnidades innecesarias, te recuerde que esta noche has venido a practicar algo que vale la pena repetir. Por eso te pido que observes la luz y la vuelvas tímida, que observes la pantalla y la despidas con amabilidad. Que mires el lugar donde vas a recostarte y retires cualquier obstáculo que te pida ajustes durante la práctica, porque no queremos maniobras a mitad de camino. Queremos que el cuerpo se sienta recibido desde el primer minuto. Así que acomoda la almohada como quien invita a la nuca a soltar una vieja preocupación. Estira la sábana como quien le alisa el vestido a un invitado que respetas. Verifica que la ropa no apriete ni roce de más. Deja el vaso de agua a una distancia que no rompa el clima si lo necesitas. ¿Y si te ayuda?
Abre la ventana lo justo para que el aire recuerde al cuarto que la noche también respira. Todo sin teatralidad, sin superstición, con esa elegancia discreta que tienen los gestos buenos cuando nadie los mira. Una vez que el espacio dice sí, iniciamos el rito de 8 minutos que parecerá pequeño y, sin embargo, es la llave maestra que abre el resto. Porque en esos 8 minutos vas a enseñarle a tu sistema que cada noche hay una cadencia que regresa, un modo de comenzar que se vuelve familiar y, por tanto, eficiente. Siéntate o recuéstate según tu espalda, lo agradezca mejor y concede 2 minutos a la respiración por la nariz. No un ejercicio heroico, sino un recordar amable. Inhala sin ruido como si acariciaras la entrada del aire. Exhala sin prisa como si el cuerpo aprendiera a decir, ya no necesito sostener. Y deja que con cada salida la mandíbula se distraiga de su vieja costumbre de morder el día, que los hombros caigan como fruta madura, que las palmas reposen con el peso justo. Y en ese fluir, deja que la lengua se apoye en el paladar sin tensión, como si al tocar su techo encendiera un circuito de permiso que recorre la garganta y apaga la alarma que a menudo se prende ahí sin motivo. El cuello encontrará entonces una neutralidad que no conocía desde hace horas. La frente dejará de fruncir pasado. La piel del rostro abandonará el gesto de responder. Y poco a poco el pecho, al escuchar, bajará el volumen de su tambor hasta convertirse en una manta. Cuando sientas que el aire ya no es un extraño y se mueve por ti con la confianza de quien conoce la casa, te pido 3 minutos para la limpieza muscular silenciosa. No para estirar como quien exige, sino para soltar como quien aligera. Recorre en tu atención el mapa del cuerpo desde la coronilla hacia los pies, y allí donde encuentres un nudo, no lo tires. Acércale una mirada tibia. Permite que la exhalación pase por ese sitio como una ola que no golpea pero reacomoda. Piensa en la sien que suelta, en los ojos que se ablandan detrás de los párpados, en el puente de la nariz que deja de fingir seguridad para probar la verdadera, en los pómulos que se desinflan, en la garganta que detiene el trámite de las palabras pendientes, en la base del cráneo que agradece una postura amable, en las escápulas que dejan caer el escudo, en el trapecio que descansa la cruz invisible que cargó todo el día, en el pecho que se reconoce casa y no campo de batalla, en el abdomen que abandona el intento de controlar la vida con tensión, en el suelo pélvico que aprende que sostener no es apretar, en los muslos que aceptan la gravedad como un abrazo y en las pantorrillas que devuelven la sangre a su marea natural. Y mientras haces este viaje, tú no comentas ni analizas, solo acompañas, como un visitador nocturno que pasa apagando luces que quedaron encendidas por exceso de celo. Los 3 minutos finales de esta llave son el corazón del estado y consisten en encender la emoción que todo lo vuelve posible. La gratitud anticipada que no mendiga migajas al futuro, sino que declara presencia en el ahora. Y aquí es donde te pido un acto de audacia serena. Elegir agradecer lo que aún no se ha mostrado en la forma, pero ya vibra en la conciencia. Porque ese agradecimiento es la firma que valida el plano. Trae a la memoria un gesto de bondad que te haya visitado. Una risa limpia que se te haya colado por sorpresa. Un olor a pan que te devolvió a casa sin moverte. Cualquier escena que destile buena quietud y, sin pedirle que se vuelva película, destila su esencia en el centro del pecho. Siente la tibieza de ese recuerdo posarse como una gota que no corre. Y desde ahí di por dentro, sin voz y con firmeza amable. Gracias por la reparación que ya opera. Gracias por el descanso que se está instalando. Gracias por la inteligencia que continúa cuando yo descanso. No lo repitas como fórmula. Siéntelo como si plantaras una bandera en territorio propio. Cada gracias no describe, consagra. Y cuando el pecho responde con un peso dulce que no incomoda, sabrás que el estado correcto está encendido y que la casa interna ha entendido la consigna. Tal vez notes en este punto que una parte de ti quiere acelerar,
Y precisamente aquí frenamos con elegancia para enseñarle al sistema que no hay prisa en una ceremonia que trabaja mejor cuando se le da espacio. Porque el apuro es el viejo amo del día y aquí no gobierna. Aquí el tiempo se subordina al tono. Y el tono ahora es de una paciencia activa. Si aparece la necesidad de comprobar si ya está funcionando, sonríe por dentro a ese impulso y recolócalo con cariño. Recuerda que revisar durante la siembra es desenterrar la semilla y que lo único que necesitamos es proteger la humedad de la tierra. Y la humedad, en este contexto, es la emoción elevada sosteniéndose sin espectáculo, apenas con el pulso de la respiración. Con la mano que descansa sobre el corazón como quien se dice, estoy. Con la lengua que sigue arriba como un recordatorio de silencio. Con los párpados que se sienten pesados pero atentos. Con el cuello que dejó caer el casco. Con la espalda que por fin confía en el colchón. Y con esa suma de silencios organizados, el cuerpo capta el mensaje central. Aquí puedo reparar. Hay detalles pequeños que convierten este rito breve en una plataforma consistente, y vale la pena honrarlos para que el entramado no se rompa por un descuido evitable. El teléfono lejos y en silencio no es una cortesía social, sino una necesidad fisiológica, porque la expectativa inconsciente de una interrupción mantiene un murmullo de alerta, que empobrece la calidad del estado, la luz que decides atenuar. No es un capricho estético, sino la llave que afloja el agarre del sistema visual sobre la mente y le permite al cerebro sentir que no tiene que seguir interpretando estímulos. La temperatura que elige es constante y amable. Evita que el cuerpo gaste energía regulando extremos y la dedica a lo que nos convoca, el orden básico de la habitación. Reduce silenciosamente el número de microdecisiones que drenan el foco. La ropa que no aprieta. Le comunica a la piel que no hay lucha. Y la piel, que es sistema nervioso expuesto, le comunica esa noticia al resto. Incluso los olores cuentan, y si una fragancia limpia y sutil te ayuda a asociar este rito con calma, el cerebro hará el resto. Porque le encantan las asociaciones simples que se repiten. Sé impecable con tu postura, no en términos de rigidez, sino de honestidad y economía. Si recostado te sientes sostenido sin caer en somnolencia inmediata, recuéstate y permite que la columna encuentre un eje neutro. Si sentado tu espalda respira mejor. Siéntate con la base apoyada amplia y el pecho libre. En ambos casos, da a la nuca el regalo de no empujar hacia atrás ni hacia adelante. Permite que la barbilla se incline apenas como si dijera sí a una convidada discreta. Todo gesto extremo nos arranca del tono que necesitamos, y por eso calibramos para que tanto la mente como el cuerpo se sientan autorizados a ceder, una vez calibrado. Conserva la inmovilidad suave de quien no finge estatua pero tampoco negocia con el fidget, porque el fidget es el hilo suelto por donde se deshilacha la manta. Y si te ves tentado a moverte por inercia, observa 2 respiraciones antes de decidir, y verás que el impulso se disuelve como una ola que se repliega sin protesta cuando entiende que la marea cambió. En este santuario recién construido, el ruido más grande que oirás será el recuerdo de tu día pidiendo últimas palabras, y tú, con educación, le dirás que hoy no hay alegatos finales, que hoy hay recogimiento, y si la mente intenta discutir recordándote tareas o recreando conversaciones, dale una canasta y dile que deposite todo ahí para mañana. Incluso imagina la canasta en un rincón del cuarto y mírala llena con ternura. Confía en que el contenido estará donde lo dejaste cuando amanezca, porque el miedo a olvidar es uno de los motores del insomnio inútil. Y el acuerdo que firmas con tu atención al dejarlo en la canasta es un pacto de inteligencia, no una negación. No fuiste irresponsable. Fuiste sabio y programaste tu descanso con la misma disciplina con la que programas una reunión. Esa seriedad blanda es la que separa la intención deseada de la intención eficaz. Y hoy vinimos a la eficacia amable. Me has escuchado hablar de la mano en el corazón, y ahora te invito a afinar ese gesto hasta volverlo un interruptor. Apoya la palma derecha con la delicadeza de quien no quiere despertar a un niño, y permite que el calor viaje en ambas direcciones. De la mano al pecho y del pecho a la mano.
Si tu pulgar roza la clavícula y los dedos apuntan hacia el lado izquierdo, notarás una sensación de encaje, como si el cuerpo te dijera, ahí es. Y si te sirve aún más, permite que la mano izquierda se pose suavemente sobre el abdomen bajo, no para apretar, sino para sostener la cuna respiratoria que estás afinando. Y en esa configuración mínima, sin grandes despliegues, el sistema reconoce una postura de consentimiento, y el consentimiento es crucial, porque nada profundo se imprime sin ese sí íntimo que no necesita palabras, solo presencia. Podríamos detenernos aquí y ya tendrías tu santuario y tu llave, pero recuerdo lo que te prometí. Cada parte te empuja suavemente hacia la siguiente, como estaciones en una noche que sabe a dónde va. Y ahora que tu entorno está preparado, que tu cuerpo entiende el idioma y que tu emoción correcta late sin exigir espectáculo, es momento de dibujar con precisión el mapa de la sesión completa que recorreremos juntos. Porque un mapa claro convierte la práctica en un camino sin dudas. Reduces fricción, evitas extravíos y invitas a la continuidad. Y hacia ese mapa vamos, a describir con detalle cómo se encadenan la coherencia que abre, la guía que recorre y el sello que consagra. De modo que cuando más tarde te entregue la fórmula breve que todo lo fija, encuentre un cauce pulido por donde correr sin derramarse. Ahora que el santuario está dispuesto y tu cuerpo reconoce el idioma de la calma como una patria a la que regresar sin esfuerzo, dibujemos con precisión el mapa que recorreremos cada noche, para que la práctica no dependa del capricho del día, sino de la claridad de una ruta que comienza siempre en el mismo punto, avanza con el mismo compás y concluye con la misma firma, porque cuando la mente sabe por dónde irá, deja de tropezar con dudas innecesarias, y el cuerpo, que ama la repetición inteligente, coopera con la soltura de quien ya ha hecho este viaje suficientes veces como para convertirlo en un modo de existir. Y por eso el mapa que vas a aprender se compone de una apertura que instala coherencia, de un tramo medio donde la guía desciende, educando tu atención a sentir desde adentro hacia afuera, y de un cierre breve y exacto que sella la instrucción en el umbral del sueño, para que el trabajo continúe mientras duermes, de modo que lo que antes era una intención abstracta se convierta en una secuencia concreta que tu biología reconoce y replica. La apertura no es un trámite, es la llave que cambia el clima de la casa por dentro. Por eso comienza siempre invocando la respiración que ya conoces, esa ola silenciosa por la nariz que no hace ruido, y sin embargo, se escucha en el interior como una caricia que dice aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, tu atención se posa en el pecho no como un turista curioso, sino como un residente que recuerda sus muebles y se sienta en su sillón preferido. Porque el corazón, cuando recibe atención sin exigencia, enciende una música particular que el cerebro entiende como la señal de que puede bajar la guardia y sincronizarse con un ritmo más amable. Y en esa sincronía invitas una emoción discreta y poderosa, la gratitud sin objeto que ya entrenaste en la llave de 8 minutos. Pero ahora la sostienes un poco más, la sostienes, hasta que se vuelva textura, peso dulce, calor que no se derrama, sensación de pertenencia que te envuelve del esternón hacia afuera y al mismo tiempo hacia adentro, como si una lámpara encendida en el pecho iluminara también la espalda y el costado y la garganta, y sobre todo, la mente, que al percibir esa luz, deja de buscar argumentos y acepta lo evidente, que hay un estado mejor para escuchar, y que ya estás en él. Con la apertura instalada pasamos sin ruido al tramo medio, allí donde las guías de luz, que no son otra cosa que tu imaginación disciplinada al servicio de la reparación, toman la emoción encendida y la convierten en dirección. Y para eso simplemente permites que con cada exhalación una corriente sutil descienda desde lo alto de tu cabeza, como si resbalara por tu columna con el mismo respeto con que el agua encuentra su camino por la roca, coronilla, nuca, detrás del corazón, zona lumbar, base. Y en cada punto no buscas espectáculo sino señal mínima de asentimiento, quizás una sensación de ensanchamiento, quizás un alivio microscópico,
Quizás nada que puedas describir y aún así algo que se reconoce como sí íntimo. Y si en alguno de esos tramos aparece un ruido, un pensamiento, una impaciencia, no regateas con la nube, la dejas cruzar como quien observa un barco desde la orilla sin subirse a él, porque la orilla eres tú y el barco es el día. Y esta práctica te enseña a quedarte en la orilla con una fidelidad nueva, respirando, sosteniendo, guiando. Y ya que la guía se ha posado vértebra a vértebra, la invitas a abrirse desde la columna hacia el frente como si la luz que bajó ahora expandiera un abanico por el pecho, el abdomen y la pelvis, recordándole a cada zona la consigna central que repetimos hasta volver la identidad corporal. Aquí hay permiso para reparar, aquí está todo bien, aquí eres sostenido. En este tramo medio, que es el corazón del mapa, te vuelves especialmente cuidadoso con el tono, porque si aprietas para lograr sensaciones intensas, te sales del carril, y si abandonas la atención por comodidad, te quedas a mitad de camino. La maestría está en esa presión justa que mantiene la presencia sin volverse esfuerzo, como quien sostiene una vela encendida con la mano en calma, sin taparla y sin exponerla al viento. Y cada vez que la guía llega a la altura del pecho, vuelves a verificar el faro. ¿Sigue encendida la emoción? Y si la respuesta asoma tímida, la avivas con una memoria de ternura o de agradecimiento que no agite la mente, sino que haga latir el corazón con ese pulso denso y amable que ya conoces, porque lo que baja por la columna no es luz sin contenido, es emoción guiada, y la emoción guiada es el idioma al que tu sistema obedece sin necesidad de discursos. Por eso este tramo no es un mero paseo sensorial, es un entrenamiento de precisión. Aprendes a dirigir sin hablar, a sentir sin perseguir, a afirmar sin tensar, y con esa precisión, el cuerpo aprende el camino como una melodía, que se repite hasta volverse canción que tararea sin pensar. Cuando percibas que el recorrido descendente y la expansión al frente han asentado la instrucción en el torso, extiende la guía a las periferias de un modo casi perezoso. Deja que la tibieza baje por los brazos hasta las palmas, que suba por la nuca al cuero cabelludo, que se deslice al rostro suavizando la frente y la comisura de los labios, que recorra las caderas y muslos y pantorrillas hasta la planta de los pies. Y en ese viaje no busques el catálogo completo de sensaciones. Solo confirma la presencia de la corriente como quien pasa la mano por una tela para sentir que no hay pliegues que tiren. Porque de lo que se trata aquí no es de acumular experiencias, sino de dejar el terreno llano para el acto final, el sello que consagra todo lo anterior y convierte el estado en programa nocturno. Y ese sello, que revelaré en profundidad más adelante, se prepara en este tramo con un gesto, la palma sobre el corazón, y con una alineación pequeña de los ojos que, bajo los párpados, descienden como si miraran el pecho, y con la lengua que descansa arriba para que el circuito siga cerrado, y con el cuello que inclina apenas la barbilla en un sí diminuto que el sistema entiende como confirmación. El cierre no es largo porque la precisión no requiere discursos, pero su brevedad es decisiva porque condensa en pocos segundos la identidad que asumes, la gratitud que valida y la instrucción que delega. Y aunque su fórmula exacta merezca su propia estación, ya puedes ir sintiendo el contorno de su lógica. Declaras en presente con voz interior serena aquello que hasta ahora era un deseo, y lo pronuncias como quien reconoce su nombre, no como quien lo pide prestado. Agradeces por la realidad de lo que afirmas como si ya hubiese ocurrido en el único lugar donde las causas existen, que es la conciencia. Y terminas confiando la continuidad del proceso a tu inteligencia profunda con un permiso sencillo. Ahora continúa tú mientras duermo, y entonces te retiras, no como quien abandona, sino como quien deja la casa en manos de quien mejor la cuida por la noche. Y ese retirarte es descanso auténtico, porque ya no hay cabos sueltos que tu mente quiera atar compulsivamente. Ya no hay discusión sobre el cómo ni el cuándo. Solo hay el sabor de una certeza que no grita, y aún así, no se deja mover. Este mapa, repetido noche tras noche,
gana una cualidad que ningún método obtiene si se usa de forma errática, la cualidad de lo vivo que aprende, porque cada repetición deja microhuellas en tu sistema. La apertura cada día tarda menos en instalarse. El tramo medio se vuelve más fácil de sostener, aun cuando el día haya sido áspero, y el cierre adquiere un peso específico que empuja el proceso nocturno con una inercia cada vez más generosa. Y es entonces cuando comienzas a observar, no en la práctica misma sino al despertar, indicadores que la mente no puede fabricar a voluntad, un ánimo menos reactivo, una respiración más disponible, una claridad que llega antes de mirar el teléfono, una relación más cooperativa con el propio cuerpo que ya no se siente adversario sino aliado. Y estos indicadores, aunque sutiles, son exactamente la evidencia que interesa porque están en el lugar correcto, en ti, y aparecen sin ruido, como debería aparecer toda reparación que se respete. Si en algún momento del recorrido percibes un día difícil, una mente cargada o un cuerpo reacio, recuerda que el mapa está para sostenerte precisamente ahí, que la apertura se puede prolongar un poco más si lo necesitas porque tu sistema tal vez requiera un par de minutos extra para reconocer la seguridad, que el tramo medio no pierde eficacia por ser más sobrio un día y más sensorial otro, que el cierre no necesita fuegos artificiales para ser definitivo, que la sinceridad y la consistencia pesan más que la intensidad, y que el atajo más corto para volver a la ruta, si te sales, es la palma regresando al corazón y una exhalación larga que te devuelve al carril. Y al cabo de unos días ese regreso será casi automático. Bastará el gesto para que el estado reaparezca como si hubiese estado esperando detrás de la puerta a que lo llamaras por su nombre. Te darás cuenta, con una mezcla de sorpresa y alivio, de que todo el mapa cabe dentro de un intervalo razonable y que no exige proezas sino decisiones pequeñas y sostenidas. Preparar el cuarto, dedicar la llave de 8 minutos, instalar la apertura, recorrer el tramo medio, consagrar el cierre, y a la mañana siguiente observar sin juicio y anotar con una línea el matiz que apareció. No como auditor severo, sino como jardinero que toma nota de lo que florece para saber cómo seguir regando. Y a medida que avances, naturalmente querrás comprobar si otros también han recorrido esta ruta y qué tipo de señales encontraron en el camino, porque el testimonio sincero de alguien que durmió mejor, que respiró distinto al amanecer, que se encontró menos dolorido o más centrado, funciona como un espejo que no compite, inspira, confirma y sobre todo, te recuerda que no estás inventando la pólvora, estás aplicando una ley simple con rigor amable. Y por eso ahora, con el mapa en la mano y el cuarto listo, quiero que escuches la historia cercana de alguien que se acostó como tú, practicó con tu misma guía, sostuvo su semana con fidelidad y descubrió, casi sin darse cuenta, que su noche cambió de textura y su día amaneció con otra música, porque ese relato que sigue es el puente perfecto entre el diseño de la ruta y la convicción íntima de que el viaje vale, y hacia ese puente caminamos. Hay historias que, cuando se cuentan sin adornos, operan como un espejo honesto y te permiten verte entrando por la misma puerta. Y esta que te comparto nació una noche común, después de días ruidosos, y de una espalda que parecía llevar el mundo. Fue el caso de alguien que decidió no esperar a sentirse perfecto para practicar, sino practicar precisamente porque no se sentía bien. Preparó el cuarto como tú lo harías ahora. Dejó el teléfono fuera. Afinó la luz para que no gritara y se recostó con la paciencia de quien ha entendido que el apuro es la vieja trampa. Al principio la mente hizo su teatro. Ofreció listas, reclamó asuntos, pidió explicaciones. Pero bastó la llave de 8 minutos para que el cuerpo recordara la ruta. La respiración por la nariz entró con la discreción de una visita querida, y la exhalación fue puliendo las aristas. La mandíbula se distrajo de morder, los hombros se rindieron sin humillación, la lengua descansó en el paladar como si hubiera encontrado al fin su almohada. Y entonces el pecho dejó de tamborilear órdenes, y se convirtió en casa. Y en esa casa una emoción sencilla, sin espectáculo, empezó a calentar el aire por dentro. Era gratitud que no pedía permiso.
Era el sí íntimo que tanto buscamos cuando dejamos de pelear con lo que somos. Y con ese sí encendido, la guía comenzó a bajar, coronilla, nuca, detrás del corazón, zona lumbar, base, sin prisas ni dramas, tan natural como un río que conoce el valle. Y cada tramo respondía con un asentimiento casi imperceptible, la sensación de que algo se acomodaba sin exigirle a nadie que mirara, como las manos de un buen artesano cuando las luces ya están apagadas. Esa noche no hubo luces danzantes ni sueños épicos que ganarían premios. Hubo algo mejor. Continuidad. Hubo el regalo de despertar con un ánimo que no pedía explicaciones, con una respiración que llegaba hondo antes de tocar el teléfono, con una espalda que ya no llevaba el mundo sino el día que tocaba. Los dolores habían bajado volumen como si alguien hubiese sabido girar el mando justo a tiempo. Y el pensamiento, que suele ser director autoritario, amaneció más cooperativo, más dispuesto a servir que a mandar. Y cuando te lo cuento, no lo hago para vender magia, sino para señalarte lo que ocurre cuando repites con fidelidad algo que respeta la gramática del cuerpo. Porque al segundo día esa persona no esperó a sentir la motivación ideal. Volvió al rito, respiró, puso la palma sobre el corazón, encendió la gratitud sin objeto y dejó descender la guía. Y al tercer día, con más pendientes que antes, la apertura tardó un poco más, pero llegó. Y al cuarto ya bastaba apoyar la mano para que el sistema hiciera silencio. Y al séptimo, que fue el día en que la semana se cierra como un párpado. La práctica ya no era un experimento, sino una casa a la que regresar. Y te lo cuento así, con detalles cansinos si hace falta, porque lo aparentemente pequeño es lo que sostiene lo verdaderamente grande. Y aquí lo grande no son los fuegos artificiales de una noche. Es el tejido nuevo que se pone debajo de tus días. Y ahora, porque te lo prometí desde el inicio y porque has preparado el terreno con la paciencia que se le tiene a lo sagrado, te entrego el sello que convierte todo lo anterior en programa nocturno. No es un truco críptico ni una fórmula que se cobra tributo. Es una secuencia breve que condensa identidad, gratitud y delegación. Y lo harás sin rigidez y sin teatralidad. Te recuestas o te sientas como mejor. Respire tu espalda. Dejas que 3 olas lentas de aire entren y salgan por la nariz sin ruido. Apoyas la mano derecha en el corazón como quien no quiere despertar a un niño y permites que la palma y el pecho se hablen en silencio. Sientes la emoción tibia instalada en el centro. Esa gratitud sin objeto que no te acelera, te asienta. Y ahí dentro, en voz que no hace falta sacar, pronuncias en presente tu identidad elegida como si dijeras tu nombre verdadero. No como quien busca aprobación, sino como quien recuerda su casa. Dices desde el pecho, y no desde la garganta, yo soy reposo que repara, yo soy coherencia que enciende, yo soy cuerpo que sabe volver a su orden. Y mientras la afirmación late más que suena, introduces el segundo componente. Agradeces por lo que ya es en el único territorio donde existen las causas. Gracias por la regeneración que ya opera. Gracias por el sueño profundo que me sostiene. Gracias por la coordinación perfecta de todo mi sistema. Gracias por levantarme en la hora justa con ánimo claro. Y sostienes ese agradecimiento 2 respiraciones más. No porque necesite cantidad, sino para que el pecho lo mastique y se lo crea. Y cuando sientas que la emoción quedó impresa, cierras con la delegación más dulce y más poderosa que aprenderás esta noche. Sin apuro y sin duda. Le dices a tu inteligencia profunda, ahora continúa tú mientras duermo. Y te retiras, no como quien abandona, sino como quien confía las llaves de la casa al guardián más sabio. Si en este punto aparece la tentación de revisar, sonríe y déjala pasar. El revisar es el dedo que mancha la laca fresca. El revisar es desenterrar la semilla. Tú has firmado un pacto con tu noche y ese pacto se honra durmiendo. Y sé que parezco insistente, pero lo repito, porque ahí se pierden muchos. Quieren ver la flor a mitad de camino y olvidan que la flor aparece cuando la tierra no es molestada. Así que te duermes con la palma aún un instante sobre el pecho y, si el sueño te toma con la mano ahí, mejor.
Eso es un cable silencioso que mantiene el circuito encendido las primeras curvas del sueño. Y si te duermes antes de terminar de decirlo todo, también está bien. La intención ya fue entendida. El plano ya quedó sobre la mesa. El equipo nocturno ya sabe por dónde empezar. Y al amanecer, te despertarás no con un himno triunfal, sino con una economía nueva, con menos fricción entre lo que piensas y lo que sientes, con la sensación rara y preciosa de estar 1 milímetro más dentro de tu cuerpo y no afuera persiguiéndote. Y ese milímetro, cuando se sostiene, es un mundo. Hecho el sello y consagrada la casa interior, te invito a tomar una decisión que cambia más que cualquier truco, convertir esta experiencia en hábito. Y para eso necesito que no lo recorras solo. Necesito que este espacio sea una comunidad que se recuerda a sí misma lo importante, que comenta sus despertares con honestidad, y aprendemos juntos a leer las señales discretas. Por eso te pido ahora, con la misma voz calma con la que te guié hacia adentro, que te suscribas y actives las notificaciones, no por vanidad del canal, sino porque el compromiso fuera de ti sostiene el compromiso dentro de ti. Porque cada noche que repitas, necesitarás un recordatorio amable, y quiero ser ese recordatorio. Suscríbete ahora mismo. Deja un comentario contándome cómo amaneciste mañana después de probar el sello. Escribe si el pecho se sintió más ancho, si la cabeza gritó menos, si el cuerpo eligió una postura mejor. Comparte este video con quien sabes que necesita dormir en paz y no sabe por dónde empezar. Y vuelve esta noche, vuelve mañana, vuelve la semana que viene. Porque la repetición inteligente no cansa, ordena. Y este canal existe para acompañarte en ese orden. Si te quedaste hasta aquí, sabes que no vendemos humo. Sabes que lo que te propuse cabe en tu vida y que depende de algo que siempre estuvo contigo. Tu respiración, tu mano, tu emoción, tu palabra. Y si alguna parte de ti aún duda, que dude. No la pelees. Ponla al lado y muéstrale evidencia. Practica 7 noches el sello completo y luego léenos lo que encontraste. Aquí te vamos a leer con respeto y con deseo de que te vaya bien, porque nos está yendo bien a quienes practicamos. Y si mañana al despertar sientes que la espalda te pide 1 minuto de estiramiento amable antes de la ducha, y lo haces con la misma presencia con la que ahora respiras, sabrás que la noche te enseñó a vivir el día, y ese es el verdadero objetivo. Que el taller nocturno te entregue herramientas que usas también con la luz encendida. Herramientas baratas, discretas, poderosas. No pospongas lo que ya puedes probar esta misma noche. Prepara el cuarto como ya aprendiste. Regálate la llave de 8 minutos. Enciende la apertura. Deja descender la guía. Consagra con el sello. Di desde el pecho tuyo soy verdadero. Agradece de antemano como quien afirma propiedad en la conciencia y delega con esa frase que ya es tuya. Ahora continúa tú mientras duermo y si esta guía te ayudó, suscríbete ya. Deja tu like para que otros la encuentren y escribe en los comentarios la palabra con la que quieres amanecer mañana. Puede ser descanso, puede ser claridad, puede ser gratitud. Yo te leeré y responderé. Y si quieres que esta serie siga creciendo con prácticas más profundas, dímelo, porque este espacio está vivo y crece con tu voz. Ahora cierra los ojos, baja la barbilla apenas como diciendo un sí pequeño, apoya la palma en el corazón y siente cómo el cuerpo entiende. Nos vemos en la próxima noche, pero no te vayas sin suscribirte, porque la constancia empieza con un gesto sencillo, y ese gesto, hoy, es quedarte cerca de quienes vamos a recordarte cada día que en ti hay una sabiduría silenciosa que sabe reparar mientras tú descansas.